Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a, vamos a comenzar esta tarde y que haya de parte de nosotros los que estamos aquí, que haya una disposición, porque por eso estamos sentados allí. Entonces, si estamos sentados allí, es porque hemos venido dispuestos para que el Señor haga una obra en nosotros. El Señor, por ejemplo, Él dio esta instrucción: por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Porque ¿para qué nos afanamos? Le vinieron con la noticia al Señor de que Lázaro, el amigo que él amaba, estaba enfermo. Y el Señor se quedó quieto. De pronto nosotros pensamos, bueno, ¿y por qué no salió corriendo? El Señor se quedó quieto. Él se quedó quieto porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Simplemente confiemos en que Dios tiene el control. El mundo está descontrolado porque el mundo se descontroló con la caída de Adán. Pero Dios no está descontrolado. Dios tiene el control. Entonces el Señor se quedó quieto y después le dijo a sus discípulos, Él lo hizo con un propósito, con el propósito de que supieran que Dios tiene el control. ¿Se acuerda que Él no se desesperó y después les dijo, mi amigo Lázaro duerme? O sea, le dijo, se murió. Sencillo. Y el Señor tranquilo. Y entonces Él fue y ellos se dieron cuenta que el Señor era la resurrección y era la vida. Y el Señor simplemente dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Porque el Señor es el protón que le dio inicio a todo el universo, ¿no? ¿Sabían? Están buscando una partícula que le dio inicio al universo. Y leyendo, porque uno va leyendo la Biblia y el Señor le va enseñando a uno cosas, apareció una palabra que se llama protón, y protón es una partícula que está en los átomos. No sé si ustedes que estudiaron pues, química, física, biología, entonces resulta que protón es el que le da inicio a algo, y al Señor se le conoce como el protón. O sea, porque el Señor es el que le da inicio al universo. El universo no es sin el Señor, porque el universo fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y Dios tiene el control. Por eso tenemos que estar tranquilos. No tenemos que estar ofuscados, no tenemos que estar preocupados, porque el Señor dijo, por nada estemos preocupados, simplemente digámosle a aquel que tiene el control, a Dios, y confiemos en Él, y el Señor hará, en el nombre de Machía. Si tú tienes confianza en que el Señor es capaz de hacerlo, el Señor lo va a hacer. Él simplemente quiere que tú confíes en que el Señor es capaz de hacerlo. Miren, todo lo que nuestro Señor Jesucristo Yahshua ha hecho, no lo ha hecho por Él, ni lo ha hecho por el Padre. O sea, estoy diciendo, lo ha hecho para beneficio de nosotros, no de Dios, porque Dios es Dios. Todo lo que Dios ha hecho, mire bien, ¿a quién beneficia a Dios con todo lo que ha hecho? O con todo lo que está haciendo. Al hombre. Ese es el amor que Dios nos tiene. Para Dios somos su especial tesoro. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él viene por nosotros, ¿de acuerdo? Porque Él sabe que nosotros lo necesitamos, ¿o no? Inclusive, usted y yo no habíamos nacido cuando Él viene, ¿cierto? Pero aunque usted no había nacido, Él sabe que usted va a nacer. Y lo que Él está haciendo, lo está haciendo por usted, aunque usted no ha nacido. Porque Él sabe que usted, después de que usted nazca, usted lo va a necesitar a Él. Así es que funciona con el Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo un ministerio que Él lo dirigió en estos tres sentidos. Él era salvador, ¿cierto? Él era sanador, ¿cierto?
y también era libertador. Él salva, ¿cierto? Él sana, ¿cierto? Pero Él libera. Y todo lo hace a favor de nosotros. Porque nosotros necesitamos salvación por la sangre. Porque la sangre es la que nos salva, ¿cierto? Pero también necesitamos sanidad. Porque hay enfermedades, sean enfermedades mentales, enfermedades biológicas o enfermedades causadas por los espíritus. Pero el Señor también libera porque los espíritus amarran y atan a las personas, ¿o no? Entonces el Señor libera, o sea, Él quita el amarre. ¿Se acuerda que había una señora que estaba encorvada como un 3 y el Señor liberó a la señora? Entonces los escribas, los fariseos, dice que este hombre, dice que viene de Dios y estamos en Chabá y dice que liberando a esa señora. Dice, pero ¿cómo así? Si yo vine fue a eso. ¿A qué vine yo? Le dijo el Señor, aquí vino el Señor, a sanar, a liberar y a salvar. Entonces él decía, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante tantos años, ¿no podía yo liberarla? Si yo vine fue a liberar. ¿Se acuerda? Entonces, si nosotros necesitamos liberación, el Señor libera. Si nosotros necesitamos sanidad, el Señor sana. Y si nosotros necesitamos salvación, el Señor salva. El Señor es todo para nosotros. Es el Dios de la Biblia. Es el Señor de la Biblia. Y el Señor es la palabra. Y la palabra es la semilla. No se olvide de esto. El Señor es la palabra. Y el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra se hizo carne. Se hizo un ser humano igual a nosotros. La palabra se hizo como un ser humano igual a nosotros. ¿Se acuerda que el libro de Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, los hijos, está hablando de los hombres, participaron, o sea, éramos carne y éramos ¿qué? Sangre. Entonces, Él también participó de lo mismo, o sea, de lo mismo que teníamos nosotros, o sea, Él también vino como ¿qué? Como un ser humano. ¿Para qué? Dice allí, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre, a esclavitud. Entonces ya no tenemos que estar en esclavitud, porque el Señor vino a liberarnos, vino a sanarnos, vino a salvarnos, vino a restaurarnos. Ese es el Señor de la Biblia. Si usted necesita una liberación, el Señor lo libera. Si usted necesita una sanidad, el Señor lo va a sanar. Si usted necesita salvación, el Señor lo va a salvar. Simplemente usted lo que tiene que hacer es confiar en que el Señor es capaz de hacer eso, ¿o no? ¿Se acuerda la señora cuya hija estaba atormentada por un demonio? La señora no era de Israel, era Siria Fenicia. Siria es Siria, donde estaba Char al-Asad, ¿cierto? Y Fenicia era un pueblo antiguo que en este momento se llama el Líbano. Y esos dos países quedan en la frontera norte de Israel, ¿se acuerda? Líbano, Siria. Entonces la señora era Ciro-Fenicia, o sea, de Siria y de Fenicia. O sea que no era judía. Y la señora le dijo al Señor, Señor, libera a mi hija, hombre. Es que mi hija está gravemente atormentada por un demonio. El Señor le dijo, yo no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y no está bien tomar, dijo, el alimento de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces, los hijos en ese caso eran los israelitas y los perrillos eran los gentiles, porque era un término que se usaba. Entonces la señora dice, sí, pero es que también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame una migaja. Solamente necesito una migaja. Tú lo puedes hacer, hazlo, Señor. Entonces el Señor dijo, esta señora tiene mucha confianza. Entonces el Señor dijo, mire, ni siquiera el Señor tuvo que ir, no tuvo que decir fuera, ¿cierto que no? Y dijo fuera. ¿Qué fue lo que funcionó? La confianza.
La confianza en que la señora, en que la señora confió en que el Señor sí era capaz de ¿qué? De sacar ese demonio de su hija. El Señor no tuvo que ir a la casa de la señora, ¿cierto que no? Entonces, así es que funciona Dios. Cuando el padre ve la confianza que tiene la señora en que Yahshua, su hijo, sí es capaz de liberar a su hija, inmediatamente ese demonio tuvo que irse. Él tenía que irse. Porque la fuerza, es decir, el poder que sale del Señor cuando una persona tiene ¿qué? Confianza. ¿Se acuerda de la señora que hacía 12 años tenía problemas con flujo de sangre? Y ella gastó toda su plata buscando médicos y por ningún médico fue sanada. Entonces ella dice, no, pues si no me sanaron los médicos, el único que puede sanarme es el Señor. Y ella ni siquiera le habló al Señor. ¿Le dijo al Señor algo? ¿Ella le dijo al Señor algo? No, ni siquiera oró que Señor, ella confió. Y ella dijo, si tan solo yo tocara las tiras, ni siquiera era el manto, las tiras que caen del borde de su ¿qué? De su manto, porque del borde del manto, digamos, supongamos que este es el manto externo. Entonces, aquí había una tira que caía, y acá había otra tira que caía, y aquí había una tira que caía, y acá había una tira que caía, y caían 4 tiras, que eran unas trenzas, y le hacían 5 nudos, y le colocaban un cordón de color azul, pero las trenzas eran blancas. Esas 4 tiras eran símbolo de las instrucciones que Dios le dio al hombre para que el hombre pudiera vivir ¿en qué? En bendición. En bendición. Entonces la señora se agarró de una de esas tiras, indicando que ella se agarraba de las ¿qué? De las instrucciones y que ella creía las instrucciones del Señor. Y una de las instrucciones del Señor, que aunque el Señor no había muerto por nosotros todavía, en Isaías 53 decía, y por sus llagas fuimos sanados, ¿o no? Y el Señor dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pero Señor, ¿cómo que quién te tocó? Pero si todo el mundo te está apretando aquí, ¿cómo que quién me tocó? Todo el mundo te está tocando, Señor. El Señor dijo, no estoy hablando de los apretones, no estoy diciendo quién me apretó, estoy diciendo quién me tocó. Porque yo he visto, he sentido que de mí salió ¿qué? Poder. Y ese poder que salió de mí sanó a alguien que confió en que yo era capaz de ¿qué? Sencillo. Es sencillo, pero para nosotros como que es complicado. ¿Es sencillo o no? Pero para nosotros como que es complicado. ¿Por qué es tan complicado para nosotros? Es que nosotros se nos metió a la cabeza que para que el Señor haga algo tenemos que tocar bombo, cununo, marimba, guasá, piano. No. Para que el Señor haga algo por nosotros, simple y llanamente tenemos que tener confianza. Y por la confianza que tengamos, el Señor hará algo a favor de nosotros. Sencillo. Sale poder de Dios y hace algo. O sea, la confianza tuya es como un tirabuzón que saca poder de Dios y hace lo que va a hacer. Sencillo. Cuando el Señor viene, el Señor sabe que nosotros necesitamos ser salvos, ¿cierto? Y el Señor sabe que Él para salvarnos a nosotros nos tiene que salvar a través de su ¿qué? ¿A través de su qué? De la sangre, a través de la sangre. El Señor echó sangre por varias partes de su cuerpo. ¿Usted se acuerda cuando el Señor estaba en Getsemaní? Estaba en intensa agonía y tenía tanta agonía que su sudor echaba gotas de sangre que caían en la tierra. ¿Se acuerda? Por la intensa agonía que tenía el Señor. Todo lo que el Señor hizo tiene una razón de ser. Todo lo que el Señor hizo tiene una razón de ser. Todo lo que el Señor hizo tiene una razón de ser. Por ejemplo, una vez estuvimos hablando de que el Señor echó sangre por 7 partes.
Si no estuvo ese día, para que esté hoy como está hoy, y si estuvo, para que se le refresque la memoria. El Señor echó sangre por 7 partes. Y siempre que el Señor echaba sangre, no echaba sangre por gusto. Él echaba sangre con un ¿qué? Con un propósito. Con un propósito. Es que Dios nunca hace las cosas por gusto. Siempre Dios que hace algo, ese algo conlleva un ¿qué? Un propósito. Ese algo conlleva un ¿qué? Un propósito. Entonces, cuando Dios hizo a Adán, no hizo inmediatamente a Eva, ¿cierto que no? ¿Hizo inmediatamente a Eva? No, pasó un tiempo. Entonces el Señor después dijo, no es conveniente que el hombre ¿qué? Esté solo, debo conseguirle una ¿qué? Una ayuda idónea. Y el Señor dijo, y para que sea realmente idónea, la voy a sacar ¿de dónde? Del mismo hombre. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo ¿qué? Que el hombre cayera en un profundo sueño, ¿cierto? O sea, un sueño, como si el hombre estuviera ¿qué? Y más allá, como si estuviera ¿qué? Como si estuviera ¿qué? Muerto. ¿Se acuerda que a los que mueren con el Señor, ¿cómo le llaman? Duermen. Entonces, el Padre hizo que Adán cayera en un profundo ¿qué? En un profundo sueño. Así como por decir algo, como si el hombre estuviera ¿qué? Muerto. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18 del libro de Génesis. Y dijo Yahweh, dijo Elohim, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Le haré ayuda ¿qué? Adecuada frente a él. Y Yahweh Elohim formó pues de la tierra todo ser viviente del campo y todo ser alado de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los seres vivientes, ese es su nombre. Y Adán, el nombre de Adán viene de Adamá, porque el cuerpo del hombre fue sacado de una tierra especial, no era cualquier tierra, ¿no? Era una tierra especial y a esa tierra se le llamaba Adamá. Entonces Dios al hombre le colocó Adán, porque de Adamá fue sacado su ¿qué? Su cuerpo. Versículo 20. Y puso Adán, que fue sacado de Adamá, por eso se llama Adán, nombre a todos los animales y a aves de los cielos y todo viviente del campo. Y como Adán no halló ayuda que fuera adecuada para él, entonces Yahweh Elohim provocó un sueño profundo sobre Adán, como si Adán estuviera muerto. Y mientras Adán dormía, tomó uno de sus costados, o sea, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea que el hombre fue sacado de la tierra, su cuerpo, pero la mujer salió del hombre, no de la tierra, sino del hombre. ¿Lo ven allí o no? Dijo entonces Adán, esto es por fin, o sea, por fin es porque él estuvo durante cierto tiempo buscando una que fuera como él. Él decía, la jirafa hembra tiene su jirafa macho, ¿cierto? La vaca tiene su toro. Y se fue él. El cerdo tiene su puerca. Y se fue él y se fue él. Pero dice, pero yo no tengo, Señor, yo no tengo una que sea como yo. Dame una como lo que soy yo. Entonces Dios le concedió ese deseo a Adán. Por eso él dijo, por fin, Señor, por fin me diste una que es como soy yo. Entonces, sigue aquí. 23. Dijo entonces Adán, esto es por fin hueso de mi hueso y ¿qué? Y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue ¿qué? ¿Ya lo vio? No de la tierra. No la llamó Adán. La llamó varona. Adán es un término genérico para toda la raza humana, pero a la mujer la llamó varona porque él dijo, porque yo soy el varón y ella salió de mí.
Entonces la llamó varona. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en su mujer y serán una sola carne. Libro de Juan capítulo 19. Libro de Juan capítulo 19. Aquí. Capítulo 19 del libro de Juan. O libro de Juan capítulo 20. Aquí dice 19:31. 19:31. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? El costado de Jesús traspasado. ¿Sabía usted que Adán fue el primer hombre? Lo sabe, ¿cierto? Pero que nuestro Señor Jesucristo es el ¿qué? El segundo hombre. Es el segundo hombre. Entonces, si Dios sacó de Adán, el primer hombre, una mujer, tiene que sacar del segundo hombre también ¿qué? Una mujer. Tiene que sacar una mujer. Porque Dios va a repetir el asunto. Y cuando Dios sacó a la mujer de Adán, ¿cómo estaba Adán? O sea, como muerto, pues. Entonces, mire, el Señor va a echar sangre por el costado, pero va a echar sangre cuando el Señor ya está, ¿qué? Dormido, o sea, ya está, ¿qué? Muerto. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la viga de ejecución en el día festivo, porque el día festivo, el Señor murió un miércoles a la mitad de la semana, dice la Biblia. ¿Oyeron? El Señor murió a la mitad de la semana. ¿Y la mitad de la semana qué día es? Es miércoles. Era un 14 del mes de Abío o Nisán. Entonces el Señor murió a las 3 de la tarde. Pero a las 6 de la tarde ya comienza el día de fiesta, el jueves. Entonces había que bajarlo de allí. No quedaran en la viga de ejecución el día festivo que seguía por la tarde, el jueves 15, que se simbolizaba la salida de ¿dónde? De Egipto, pues aquel día festivo era de gran ¿qué? De gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Quebrar las piernas. ¿Por qué quebraban las piernas? Quebraban las piernas. Le quebraban las piernas para que el reo, o sea, el que estaba colgado en ese madero, se muriera rápido. O sea, esto se le pegara con esto. Y los pulmones se le apretaban y la persona ya no podía respirar. Entonces la persona prácticamente moría de un infarto cardio ¿qué? Cardiopulmonar, exactamente. Eso era. Eso es demostrable científicamente. Entonces le quebraron la pierna al uno para que se muriera, ¿cierto? Le quebraron la pierna al otro para que se muriera. Pero cuando llegaron al Señor a quebrarle la pierna, hay un principio bíblico que dice, no quebrarán un hueso suyo. O sea que al Señor no le podían quebrar los huesos, porque el Señor es inquebrantable. Entonces, como lo vieron muerto, dijeron, no, pero está muerto. ¿Para qué quebramos los huesos de él? Además, el Padre no lo iba a ¿qué? A permitir. Entonces, ellos dijeron, bueno, está muerto, pero para que nos cercioremos que está muerto, cogió un soldado y le metió la lanza en el costado y cuando él hace esto, sale el chorro de sangre. Dice la Biblia allí. Sale un chorro de sangre. Ese chorro de sangre era necesario. Ese chorro de sangre no está saliendo porque sí. Ese chorro de sangre es el que nos va a salvar a nosotros. Ese chorro. Ninguna otra sangre que el Señor derramó nos iba a salvar, pero es así. Porque la otra sangre que Él derramó, si derramó, la derramó cuando Él estaba vivo. Pero esta está siendo derramada cuando el Señor está ¿qué? Muerto. ¿Estamos entendiendo esa parte, cierto? Claro, porque el cordero no salva vivo, el cordero salva ¿cómo? Muerto. Esa sangre tampoco podía caer ¿dónde? En la tierra.
no podía caer en tierra. Esa sangre tenía ese chorro, estoy hablando de ese chorro cuando le metieron la ¿qué? La lanza en el costado, que el Señor ya murió. Allí es que el Señor ya está listo para salvar a nosotros, allí es que está listo. Entonces, antes de que el Señor muriera, cuando el Señor está muriendo, la tierra se oscureció, ¿se acuerdan? ¿Se oscureció la tierra? Y la tierra tembló la tierra y las rocas se partieron las rocas. Eso no está pasando por gusto, eso tiene una razón de ser. Allí el Padre es como si estuviera formando un lugar ¿qué? ¿Qué lugar? ¿Un lugar qué? Un lugar santísimo, santísimo. Cuando era el día de Yom Kippur, y llegaba cada año y el sumo sacerdote tenía que ir a llevar la sangre del cordero para que Dios perdonara a Israel. ¿A dónde la llevaba? Al lugar santísimo. ¿Y la rociaba a dónde? ¿Sobre la tapa de qué? Del arca. Eso tenía que pasar así. Entonces resulta que muchos años atrás, cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén, el Padre le dijo a Jeremías que activara el sistema de la palanca que Salomón había construido, y por eso Salomón se había casado con la hija de ¿quién? Del faraón, para acceder al sistema de la palanca. Él no se casó por la hija de faraón por gusto. Eso fue un pacto que hicieron. ¿Querés que te dé el sistema de la palanca? Porque era el sistema más moderno que había. Entonces Faraón le dijo, si te casás con mi hija, guardamos el secreto de familia, trata bien a mi hija y yo coloco en el templo el sistema de la palanca. Ustedes lo necesitan. Para que si alguno quería robarse el arca, se activaba el sistema de la palanca y el arca era guardada. Porque era necesaria el arca. Porque sin el arca Dios no podía hacer expiación ¿por quién? Por nosotros. Entonces Jeremías se metió a la cueva y el Señor fue sacrificado atrás del templo. Y atrás del templo quedaba el lugar santísimo, porque era de allá para acá, y el lugar santísimo quedaba del frente para adentro, ¿se acuerda? Y Jeremías se metió a la cueva y se metió así, y sacó el arca y los demás objetos por abajo. Y lo colocó justo abajo del lugar donde el Señor iba a ser sacrificado. Justo abajo donde el Señor iba a ser sacrificado. Entonces cuando el Señor lo colocan arriba, todo eso era roca, roca. Entonces el Padre hizo que todo eso temblara porque Él iba a abrir esa roca, porque Él necesitaba que esa sangre entrara por un hueco para que cayera abajo donde estaba ¿qué? El arca. Y entonces cuando el soldado le mete la lanza, el Padre ya abrió el hueco para que la sangre de su Hijo entre por ese hueco, caiga allá abajo y salve a nosotros. Esa fue la sangre que nos salvó a nosotros. Por eso es que en el libro de Primera de Juan usted leía, porque hay tres que dan testimonio debajo de la ¿qué? ¿Debajo de la qué? Debajo de la tierra. ¿Usted ha leído? Aquí, mire. Primera de Juan, aquí. Primera de Juan, capítulo 5. 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. No, en la tierra no. Debajo de ella. Debajo de la tierra. Y tres son los que dan testimonio debajo de la tierra. ¿Cuáles son los que dan testimonio debajo de la tierra? El Espíritu Santo. ¿Quién más? No. ¿Cuál es el Padre? El agua. ¿Y la qué? Eso, y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre.
Claro, esos son los que dan testimonio ¿dónde? Debajo de la tierra, de que el Señor, de que su sangre cayó ¿dónde? En el arca y que salvó a nosotros. Por eso es que usted lee en Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido clavado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque él era inquebrantable y había un principio bíblico, no le van a quebrar las piernas a él. Pero uno de los soldados, por verificar, le abrió el costado con una lanza, así como el costado de Adán fue abierto un día por Dios, ¿se acuerda? Y al instante salió sangre y agua. Entonces el que está haciendo eso, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso es que dice, tres son los que dan testimonio debajo de la tierra. El Espíritu Santo que estaba haciendo esto, el agua y la sangre. Porque salió toda la sangre y después que salió agua aquí. Y el que lo vio puede testificar. El que lo vio testificó que salió el agua, que salió la sangre, que salió el agua. ¿Y qué pasó con eso? Se metió por un hueco. El que vio eso testifica. Yo vi que la sangre salió de él y se metió por un hueco. Y su declaración es verdadera. Y él sabe que dice verdad. Para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, ¿mirarán a quién? Mirarán al que traspasaron. Y de esa forma fue que Dios salvó a nosotros. ¿Con qué sangre? Con la sangre que salió del costado de quién? De Cristo Jesús. Bueno. Libro de Mateo capítulo 26. Pero vámonos al libro de, creo que es el libro de Lucas. Lucas capítulo 22, sí. Lucas capítulo 22, aquí. Lucas capítulo 22. 22. $22:39. Lucas 22:39. Jesús ora ¿dónde? En Gachemen, sí. Gad es prensa y Chemen es aceite. O sea, ¿la prensa de qué? La prensa de aceite. La prensa de aceite. Y saliendo se fue como acostumbraba al monte de los olivos. Y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren que no caigan en qué? En tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas se puso ¿qué? A orar. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel desde los cielos. ¿Quién se lo mandó? El Señor nos lo pidió. Aquí no dice que pidió el Señor un ángel. ¿Quién se lo mandó? El Padre. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor en grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que el Señor tiene tan intensa agonía. Eso se llama hematidrosis. Hematidrosis es que en una intensa agonía, como la que el Señor tiene aquí, los vasos externos se rompen y la gente empieza a echar sangre por la piel. Y el Señor comenzó a echar sangre por la piel. Y la sangre caía a tierra por la tremenda agonía que el Señor tenía. Por lo que Él iba a hacer ahora. Iba a salvarnos a nosotros y se iba a hacer pecado por nosotros. O el pecado de nosotros iba a ser echado sobre Él. Entonces, aquí la oración del Señor consiste en algo sencillo. ¿Cuál es la oración? Padre, ¿es posible hacer esto de una forma distinta? El Padre le decía, hijo, tú sabes, hay que hacerlo como está planificado. Entonces, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú lo has ¿qué? Lo has planificado. Eso se llama la voluntad de ¿quién? Del Padre.
Entonces Cristo allí, al orar, buscaba la voluntad ¿de quién? Del Padre. Buscaba la voluntad del Padre. Con esto, con esta sangre que Cristo está derramando en intensa agonía, es la agonía que usted tiene cuando usted está metido en una situación que usted dice, bueno, ¿y ahora quién podrá defenderme? El Chapulín Colorado. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué hago yo aquí? Entonces usted en medio de esa agonía es como si usted estuviera echando sangre, como el Señor. Entonces el Señor aquí está liberando la toma de decisiones ¿de quién? De nosotros. Para que cuando usted vaya a tomar una decisión crucial, se acuerde, Padre, que no se haga como yo lo estoy planificando, sino que se haga conforme al plan tuyo. Padre, dime cómo hacer esto, para que sea conforme a tu ¿qué? A tu voluntad y no a la mía. Todo tiene una razón de ser. Está liberando la toma de decisiones ¿de quién? De nosotros. Exactamente. Está liberando la toma de decisiones de nosotros. Cuando usted vaya a tomar una decisión, vaya a este pasaje. Y acuérdese de este pasaje. Padre, si fuera posible, quite de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú lo has ¿qué? Planificado, Padre, y que se haga tu voluntad. Y verá que todo va a salir correcto. Sencillo, ¿cierto? Bueno. El Señor, libro de Mateo capítulo 27, creo. 27, Mateo capítulo 27, aquí. Estos todos son instrucciones que el Señor da para que la cosa le funcione a usted bien. Mateo capítulo 27, aquí. 27, versículo 15. Jesús sentenciado ¿a qué? A muerte. Ahora bien, en el día de esta fiesta, ¿cuál fiesta? ¿Cuál fiesta? La Pascua, sí, la Pascua. Acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un ¿qué? Un preso. Un preso. El que quisieran. O sea que si esa gente hubiera querido que el Señor fuera liberado allí, hubieran liberado al Señor. Porque el preso que quisieran, lo iban ¿a qué? A soltar. ¿Se acuerda usted, no? Bueno. Entonces resulta que el diablo es un falsificador de lo más tremendo que hay. Entonces el diablo sabía que Cristo Jesús es el Hijo del Padre, ¿o no? Que era la semilla de la mujer que venía a darle a él, ¿dónde? En la cabeza. Entonces él hace una falsificación. ¿Sabía usted que el diablo iba a hacer allí una falsificación? ¿Usted cree que ese hombre que estaba allí, que se llamaba Bar-Aba, usted sabe lo que significa Bar-Aba? Bar-Aba, ¿qué es Bar? Bar es hijo. ¿Y Aba qué es? Aba es padre. Entonces ese hombre también se llama ¿cómo? El hijo del padre. ¿Quién? Barrabás. Barrabás se llama el hijo del padre. Pero Cristo Jesús también es el hijo del padre, ¿o no? Entonces Satanás dice, no, aquí tengo que hacer una falsificación. Que no me vayan a largar al hijo del padre, al verdadero, sino que larguen al otro, al falsificado. Ahora falsifico y falsificó eso. Entonces le dijo a todo el mundo, ¿a quién quiere que le larguen? ¿Al verdadero hijo del padre, al que ustedes llaman el rey de los judíos, o a Barrabás, el hijo del padre? Y todo el mundo gritaba, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con el otro? Y todo el mundo gritó que sea ¿qué? Que sea sacrificado. Y de esa forma largaron al falso y sacrificaron ¿a quién? Al verdadero. ¿Lo vio? Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás, hijo del padre, o a Yahshua, llamado el Mesías? Porque estaba convencido que por envidia lo habían entregado.
Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que estaba allí que pidieran a Barrabás, o sea, al falso, y que Yeshua fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Yeshua, de Jesús, llamado el Mesías? Todos le dijeron, sea clavado en la viga de ejecución, que muera. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho este hombre que ustedes quieren que muera. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea clavado en la viga de ejecución. Miren, usted aquí no está viendo al diablo. ¿Lo está viendo? No, pero él está ahí. Él está ahí. O sea, la gente piensa que el diablo se tiene que presentar. No, él está allí. Está manipulando las ¿qué? Las mentes. Y está manipulando las ¿qué? Las bocas. Está manipulando las almas. Y está haciendo que la gente haga lo que él quiera. Está influenciando a la gente. Eso está ahí plagado de demonios influenciando a la gente. Para que la gente haga lo que él quiere. Que es que Machía sea ¿qué? Sacrificado y que en vez de largar a Machía, larguen a Barrabás y que Machía sea sacrificado. El padre sabía que eso era lo que el diablo iba a hacer. Por eso determinó, al diablo le damos en la cabeza, determinando que él te mate, tranquilo. Él te mata y pierde. Así que no hay problema si te morís. El Señor sabía que si él moría no había problema. Antes, por el contrario, resolvía la situación. Versículo 23. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea clavado en la viga de ejecución. Viendo Pilato que nada podía solucionar, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y respondiendo todos los que estaban allí en ese lugar dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Ese es el problema de Israel. Ellos mismos abrieron su boca. Lo vio, ¿no? Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, a Jesús, lo entregó para ser clavado en la viga de ejecución. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús a la fortaleza Yeshua contigua y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Se van a burlar de él. Y desnudándolo, le echaron encima un manto de escarlata e incrustaron y pusieron sobre su cabeza una corona tejida ¿de qué? De espinas. Y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, burlándose decían, Shalom, rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Entonces, tenía una corona de espinas, ¿cierto? De espinas. Cuando lo golpean en la cabeza, las espinas se van ¿qué? Se van clavando. Y el Señor comienza ¿qué? A chorrear sangre. Eso no es por gusto. Todo lo que el Señor está haciendo allí tiene una razón de ser. Vámonos para el libro de Génesis, aquí. La corona era ¿de qué? De espinos. No se olvide, ¿era de qué? De espino, Sinaí, espino. Capítulo 3 del libro de, versículo 17 del libro de Génesis. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será Adamá, o sea, ¿la qué? La tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor. Espinos, aquí apareció el espino que usaron para hacerla, armar la qué? La corona, aquí, de este espino que está aquí. Y cardo te producirá y comerás planta del campo. Entonces, espinos y cardo indica la dificultad que tiene el hombre cuando trabaja. ¿Se acuerda que con sudor ganarás el pan? Entonces hay gente que trabaja como un burro. Nunca tiene nada. Su bolsillo es como un bolsillo roto.
Porque si usted tiene un bolsillo roto, todo lo que usted meta por aquí se sale por acá. Entonces hay gente cuya economía es la economía del bolsillo roto. La plata no se le queda, la plata no sirve para nada. La plata es como un agua, se va, se va, se va. Y todo el día trabajando, todos los meses, todos los años, es un burro. Y al final del año dice, pero he trabajado todo el año, pero no tengo nada. ¿Qué es esto? Ese fue el problema que armó Adán, un burro. Entonces, como Dios sabe que el hombre va a trabajar como burro y las cosas no se le van a dar, ustedes saben que hay gente que trabaja como un burro y no tiene nada, ¿o no? Bolsillo roto, dice la Biblia. Entonces el Señor dijo, una de las cosas que debo hacer es destrabar el problema que hay en el trabajo del hombre. El hombre con sudor gana. Y muchas veces gana y trabaja y como es como si no trabajara nada. No se ve el producido, ¿o no? Entonces el Señor dijo, esta corona de espina es en la frente. Y ganarás el pan con el ¿qué? Con el sudor de tu frente. Entonces el Señor permitió que el mismo espino que simboliza eso, se hiciera una corona, se la colocaran aquí, se la clavaran y él echara sangre. Dijo, aquí estoy liberando al hombre de tanto trabajar, como dice la canción, tanto trabajar y no tengo nada. ¿Se acuerda? Una canción que decía que tanto trabajar y no tengo nada. Entonces el Señor estaba liberando al hombre de tanto trabajar y ¿qué? Y no tengo nada. Todo lo hizo con un propósito. Todo lo que está haciendo tiene su razón de ser. Es el Señor de la Biblia. Nos vamos para otra parte de la Biblia. Dejémoslo allí. Estábamos en Getsemaní. ¿Sabe lo que significa la palabra espinoso? De espina, pues. Significa que tiene espina, ¿cierto? Arduo. ¿Qué es arduo? Trabajoso. Difícil. Eso era. Es una astilla pequeña y puntiaguda. Es una pena o sentimiento que pesan en el alma del hombre y causan intranquilidad. La gran intranquilidad de los hombres consiste en que ellos trabajan y ellos dicen, pero es como si no estuviera trabajando, no tengo nada. Bueno, sigamos. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. 53. Isaías capítulo 53. Aquí. Isaías capítulo 53. Aquí. Isaías capítulo 53. Dice, es clásico. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Mire lo que dice aquí, no se olvide. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Si el Señor llevó nuestras enfermedades, ¿para qué la lleva usted? ¿O no? ¿Dice aquí o no? Y sufrió nuestros dolores, entonces ¿para qué lo sufre usted? Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim, ¿y qué? Y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, ¿o no? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra bendición fue sobre él. O sea que para que nosotros tuviéramos bendición, el castigo lo recibió él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿O no? Bueno. ¿Y por su llaga fuimos nosotros curados? Bueno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de nosotros lo cargó sobre él.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de la opresión y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién considero que fue cortado de la tierra de los vivientes y que por las transgresiones de mi pueblo fue herido? Y se dispuso con los malvados su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de nosotros, verá linaje, verá a la gente que creerá en él. Bueno, ¿se acuerda que al Señor le dieron azotes, cierto? ¿Azotes dónde? ¿Dónde? Eso, en la espalda, en la espalda. Entonces los romanos usaban unos látigos y esos látigos tenían varias derivaciones y lo colocaban o un pedazo de hierro o le colocaban un pedazo de ¿qué? De hueso, hueso. Cuando eso hacía así y hacía así, eso hacía así. Entonces todo esto lo iba partiendo, lo iba desgarrando. Entonces el Señor quedó como sin espalda, pues. Y el Señor diciendo, es que esto estoy permitiendo que me lo hagan para que ellos puedan tener sanidad de las distintas enfermedades que habidas y por haber en este mundo. Porque por esta llaga ellos van a ser sanados. Todo tiene una razón de ser. Por aquí echó sangre y ya por su llaga. Por eso dice, y por cuya llaga hemos sido ¿qué? Hemos sido sanados. Entonces usted tiene que ir aplicando a cada situación de su vida, cada una de esas situaciones del Señor. Y por cuya llaga fuimos sanados. ¿Lo entendemos? Hay que acudir a eso. Porque el Señor no se dejó hacer eso por gusto. Él se dejó hacer eso para traerle un beneficio a usted y traerle un beneficio a su familia también. Entonces usted puede agarrarse de allí, es la palabra del Señor. Agárrese de allí. No se deje caer. Que por las llagas de Machía ya fuimos sanados. En el Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Dice así. Y vamos corriendo. 22. Salmo 22. Y pues usted está anotando, porque tiene que anotar. Salmo 22. Dice así. Salmo 22. Dice, porque perros me han rodeado. El que está hablando, este salmo se llama un salmo mesiánico. Mesiánico es que aunque el que lo escribió es David, él no está hablando por él, está hablando por quién, por el Señor Jesucristo. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Toda esa gente, esos soldados que rodearon al Señor, horadaron, es decir, perforaron. ¿Qué perforaron? Mis manos y mis pies. Perforaron mis manos y mis pies. Al Señor le perforaron las manos y le perforaron los pies. Lo único es que esos clavos que eran largos y puntiagudos tenían que entrar de tal forma que ningún hueso del Señor fuera tocado. ¿Oyeron? Entonces aquí hay dos huesos, no sé si es el radio y el cúbito se llama. Entonces estos huesos de aquí, ellos aquí se pegan, pero ellos por aquí se abren. ¿Usted ha visto? De aquí se puede mirar al otro lado. Entonces por aquí le metieron el clavo. Por aquí. Para no tocarle el ¿qué? El hueso. Y por acá también. De tal forma que no tocaran hueso. Porque acá debe haber un espacio para no tocar hueso. Y por ahí entraba el clavo. Porque el Señor, ¿se acuerda? Nosotros tenemos manos y pies. El que nos dio las manos fue Dios. El que nos dio los pies fue el Señor. Y la mano es para hacer cosas. ¿Se acuerda? Se le llama la obra. La obra de sus manos. Y los pies se usan para caminar.
Entonces el Señor permitió eso para liberar y purificar las obras de nuestras manos y nuestro caminar también. Por eso hizo eso. Estaba trayendo liberación a la obra de nuestras manos y estaba trayendo liberación al caminar de nosotros, aquí. Por eso el Señor hizo eso. Aquí está sanando. Acá está liberando tu trabajo, que no trabajé como un burro. Por aquí está salvando. ¿Ya lo vio? Aquí salva. Está muerto, salva. Aquí está vivo, pero echa sangre. Está liberando la obra de tu trabajo, que no sudes como un burro y nunca produces nada. Aquí está sanando. Por su llaga fuimos sanados. Getsemaní está echando sangre, está liberando la toma de tus decisiones para que tomes unas decisiones correctas. Porque hay decisiones que son fatales, como la que tomó Adán, inducido ¿por quién? Por Eva, y como hombres que toman la decisión de casarse con una mujer que no era, o mujeres que toman la decisión de casarse con el hombre y después dice, este no era hombre. Tenías que preguntarle al Señor antes. O que se meten en un negocio así a la ciega y después, uy, qué vaca loca es esta. Y pierden toda su economía. Dice, pero tenía que tomar esa decisión antes de hacerla, hombre. Claro, porque hay decisiones que son fatales. Entonces, antes de tomar la decisión, hay que ir donde el Señor. Señor, yo sé que usted liberó mi toma de decisiones a través de echar sangre en Getsemaní. Por favor, dígame qué tengo que hacer aquí. Que no se haga mi voluntad sino la suya. Así es que hay que obrar. Las manos, los pies, y voy a terminar aquí. Aquí termino. ¿Cómo vamos de tiempo? Así. Miren esto, miren. Resulta que cuando Dios hizo a nosotros, nos hizo espíritu, alma y cuerpo. O sea, ahora hago un resumen porque como algunas personas llegaron después de que comenzamos, hago un resumen, una conclusión. Entonces, el alma es el depósito de la voluntad de nosotros. Y la voluntad es la toma de decisiones. Pero el alma también es el depósito de la mente, del pensamiento, del entendimiento, del intelecto, de los pensamientos, del razonamiento. Pero el alma también es el depósito de las emociones, de los deseos, de los afectos. El alma. El espíritu es otra cosa. Entonces el alma, para poder manifestarse, por eso es que los espíritus inmundos, para poder manifestarse en el mundo natural así, ellos buscan meterse dentro de una persona, porque ellos están ahí más sabrosos, están más cómodos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, porque él encuentra reposo dentro de alguien. Dice, bueno, aquí estoy, esta es mi casa. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que dice? O sea, ellos consideran que el ser humano es la casa de ellos. Y dicen, de esta casa no me saca nadie. Entonces, por eso es que tiene que venir Cristo Jesús a decir, así esa casa es mía, fuera. La casa es la persona. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque le hicieron liberación, ¿cierto? Anda por lugares secos buscando reposo y no lo ¿qué? Y no lo halla, es que no se encuentra. Y dice, volveré a mi casa de donde me sacaron. ¿Se acuerda? ¿Cuál casa? La persona, la persona. Es que los espíritus inmundos no tienen cuerpo. Ellos no tienen cuerpo. Pero Dios no hizo a los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son una cosa rara. Dios hizo a los ángeles caídos, pero no los hizo caídos. Ellos cayeron solos cuando Satanás cayó. Dios hizo a los ángeles. Después Satanás era un querubín y Satanás levantó un movimiento para derrocar a Dios de su gobierno celestial. Y millones de ángeles siguieron a Satan. Y Dios desbarató todo eso y toda esa gente al piso. Y cayeron todos esos ángeles. Entonces un grupo de esos ángeles, le cuento la historia. Un grupo de esos ángeles, porque hay gente que no entiende esta parte. Un grupo de esos ángeles que en Génesis se le llama hijos de Dios, vinieron a la tierra, vieron a las mujeres y dijeron, estas mujeres están muy buenas.
Y cogieron y empezaron a copular con ellas y a engendrarles hijos y salieron los gigantes. Nefilín, se le llaman nefilín, seres caídos. Eso usted, en esta Biblia usted sí lo encuentra, aquí sí lo encuentra, aquí. Aquí sí está, en esta Biblia. Aquí sí están los nefilín. Usted lee Génesis 6 y aquí dice, mire, Génesis 6 dice, la maldad de los hombres. Versículo 2, que viendo los hijos de Elohim, o sea, ¿los qué? Los ángeles, pero no cualquier ángel. ¿Ángeles qué? Caídos. Y no todos ellos, un grupillo. Que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, que estaban buenas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Listo. Y les engendraron hijos. Porque hay gente que piensa que los ángeles no pueden engendrar. Los ángeles pueden engendrar, sino que hay una prohibición de Dios, que no qué, que Dios les prohibió tajantemente que no qué, que no engendraran. Por eso es que en la resurrección seremos como los ángeles, o sea, no podremos qué, no podremos engendrar exactamente, es eso, no podremos engendrar, hay una prohibición de Dios, porque cuando venga la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, nosotros pasamos a la vida venidera, porque ya tenemos un cuerpo espiritual como los ángeles. Y entonces va a haber una prohibición de Dios que dice, ustedes ya ni se casan ni se qué, ni se dan en casamiento, ustedes ya no pueden más engendrar, les prohíbo que engendren. Entonces había una prohibición de Dios para los ángeles, les prohíbo que engendren. El que haga eso se viene directamente contra quién, contra mí y tiene problema conmigo. Pero como estos eran rebeldes, a estos ya les importaba un bledo lo que Dios dijera, entonces ellos hicieron eso por mandato de Sata. Entonces salieron los gigantes aquí. Los nefilín, seres caídos, los gigantes, en aquellos días y también después que se llegaron o que tuvieron relación los hijos de los ángeles a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los poderosos, los giborín, los fuertes, los gigantes, que desde siempre fueron varones de renombre. 3 metros para arriba, 3 metros, 4 metros, los gigantes. Eso, los anaseos y los otros. Los gigantes. Lo mismo que este Goliat y su gente, descendientes de esa misma familia, de los gigantes, descendientes de ángeles. Con un propósito fue eso. Entonces, Dios levantó una guerra de exterminio. Y entre ellos mismos se mataron. Y eso es lo que usted encuentra en la mitología grecorromana. Cuando usted encuentra de todos los dioses del Olimpo, son los dioses de los cielos. Están hablando de estas cosas, de estos hombres. Estos son los famosos semidioses. Entonces, cuando Dios levantó una guerra de exterminio, y en el diluvio exterminó a todo el mundo eso, ¿se acuerda? Y después otra vez volvieron otros a hacer lo mismo, y luego el Señor levantó otra guerra de exterminio, y los últimos fueron Goliat y su gente. Y Dios dijo, exterminen a toda esa cosa, que esa cosa no la hice yo. Entonces, cuando esa cosa moría, esa cosa ni es hombre, ni es ángel. Es un híbrido. Por eso es que le llaman espíritu inmundo. Y Dios no hizo esa cosa. Dios hizo fue a los ángeles. Entonces, esa cosa tiene este problema, que ni es ángel, ni es ser humano, pero él tiene algo del ser humano porque fue combinación con el ser humano. Entonces él dice, como yo tengo algo de ser humano, yo debo buscar ¿a quién? A un ser humano y me le pego. Entonces ellos se le pegan a los seres humanos. Ellos se le pegan a los seres humanos. Esa cosa está contenta cuando ellos están allí pegados de los seres humanos. Por eso cuando ellos veían al Señor decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben lo que les va a pasar a ellos. Y el Señor, por eso es que el Señor nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y ¿qué? Eso, güey. Porque hay que liberar a la gente de esas cosas.
Bueno, Dios sabrá por qué estaba hablando de esto, ¿no? Para que usted sepa de dónde viene esa cosa. Esos espíritus inmundos que le llaman. Pero sigamos. Aquí falta la última parte. Son 7 partes, ¿cierto? Las manos, los pies, la frente, el costado, echa sangre en Semaní, el sudor, la espalda. ¿Cuántas van? Van 6. ¿6? Falta una. La cara. ¿Se acuerda? Le pegaban en la cara, le pegaban en la cara, le pegaban en la cara y se la mayugaron completamente. Entonces, todo lo que estaba hablando era por lo siguiente. El alma, ¿se acuerda? El cuerpo físico. Entonces, el cuerpo lo mantiene pegado al alma, ¿a dónde? A la tierra. Y el espíritu mantiene al alma pegada ¿a quién? A Dios. O sea, con el espíritu el alma se pega a Dios y con el cuerpo se pega a la tierra. Entonces, si el espíritu está muerto, el alma está muerta con respecto ¿a quién? A Dios. Y si el cuerpo se muere, el alma está muerta con respecto ¿a la qué? Por eso usted no encuentra ningún muerto aquí. Tráigame uno a ver. A ver cuál de ellos asusta. ¿Asustan o están asustados? Los muertos no asustan, están asustados. Salvo que se haya muerto ¿con quién? Con Cristo. Exactamente. Pero si ese muerto se murió sin Cristo, ese muerto no asusta a nadie, porque ese muerto está asustado por lo que él está viendo, por el lugar donde, ¿y esto qué es? ¿Qué cosa es esta? Por el lugar donde cae. Entonces él está asustado, él no está asustando a nadie. Entonces estas cosas de las cuales Dios les está hablando, ellos son especialistas en toda clase de males. Entonces hay unos que se especializan en los muertos. Estas cosas, espíritus inmundos, hay unos que se especializan en los muertos. Entonces hay unos que se transfiguran. Entonces ellos miran a la gente. ¿Se acuerda que andan alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar? Sabe dónde nació, de quién nació, quién es su papá, quién es su mamá, dónde estudió, dónde creció. Y lo vigilan toda la vida, vigilándolo. Por si se abre el hueco, ¿el qué? ¿El qué? Él entra. Ya lo entendió, ¿cierto? Él está vigilando. Si se abre el hueco, ya listo, me abrió el hueco, él entra. Y ahí se acobija. Y la gente piensa que no está pasando nada. Y la cosa esa la tiene adentro. Y comienza a meterlo por donde no es. Por eso es que el Señor libera. ¿Estamos entendiendo esa parte, cierto? Bueno, el Señor sabrá por qué está explicando esto. Entonces, cuando alguien va donde, por ejemplo, un brujo o un invocador, ¿se acuerda? O sea, alguien que habla con los que. Entonces dice, tráigame el alma del abuelo tal. Entonces aparece dizque el alma del abuelito. Ya la cosa se especializó en el abuelito. Entonces el especialista en ese abuelito aparece. Habla como el abuelito, sabe quién era el abuelito, dónde nació, cómo vivió, cómo murió, todo. Entonces cuando le hablan a él ya se mimetizó como el abuelito. Él ya es el abuelito. Entonces la persona cree que es el abuelo. No es el abuelo. Es alguien que se está haciendo pasar por el abuelo. Por eso es que el Señor dice, ojo con el espiritismo. Ojo con el espiritismo. Por eso es que Él dice eso. Ojo con el espiritismo. Y por eso es que Él dice, ojo con la idolatría. Es eso. Entonces, el alma en el cuerpo. Nosotros para poder comunicarnos con el mundo físico, necesitamos el cuerpo. Entonces, Dios le dio al cuerpo unos sentidos que se llaman sentidos físicos, ¿se acuerda? Entonces le dio y todos están aquí. Mire, todos los sentidos físicos, ¿dónde los tiene usted todos los sentidos físicos? Aquí en la cara. En la cara los tiene todos, en el rostro. Mire, aquí ¿qué hay? Oído. Aquí ¿qué hay? Aquí ¿qué hay? Acá ¿qué hay? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? No, van 4, falta uno.
Vuelvo y repito, ¿aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Acá qué hay? ¿Aquí qué hay? Van 4, falta 1. ¿Y aquí qué hay? Eso, todos están aquí. Ahí están los 5 sentidos, en la mismísima cara, en el rostro. ¿Ya los vio, cierto? Entonces el Señor dijo, bueno, yo debo liberarle los 5 sentidos físicos al hombre, porque los 5 sentidos físicos van a ser usados por el Sata. Entonces debo liberárselos. Entonces al Señor, Mateo 26, 26, Mateo 26. Bueno, pero aquí no está. Esperen, yo me ubico aquí. Lucas, aquí. Ya me ubico. Lucas 22, aquí 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús, a Yahshua, se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban ¿el qué? El rostro. Todo este rostro se lo dañaron. Como eran un soldado romanos, así, manopla, usaba manopla, y con la manopla, entonces, claro, le daban, el Señor. No, estoy en Lucas. Lucas 22, 63. Y los hombres que custodiaban a Yahshua se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro, y preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué le parece? Le tapaban la cara y le daban, ¿quién te golpeó? Dinos, ¿quién de nosotros te golpeó? Y el otro, ¡pam! ¿Quién te golpeó? Entonces le dañaron el rostro. Se lo volvieron. ¿Usted se imagina cómo lo volvieron? Es que la gente no sabe qué fue lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros. Entonces por eso es que el Señor le da dolor que la gente coja este asunto con Dios como si fuera soplar y hacer botella, sabiendo todo lo que le ha costado a Dios este asunto. Esto para Dios ha sido una cosa tremenda. Y todo no por Dios, todo por ¿quién? Por nosotros. Entonces el Señor estaba haciendo libre nuestros sentidos físicos. Señor, libera mi gusto, libera mi tacto, libera mis ojos, libera mis oídos, libera mis ojos, libera mi olfato. Para que tengas olfato espiritual, oídos espirituales, tacto espiritual, gusto espiritual, bueno, y que todo sea espiritual. Es el Dios de la Biblia. Entonces, aquí ya creo que ya estoy terminando, ¿no? Entonces, el resumen. El Señor derramó su sangre por nosotros. Y derramó sangre por varias partes. Por 7 partes. Derramó sangre por el rostro. Ya sabe, ¿no? Liberó nuestros sentidos físicos. Echó sangre por las manos para hacer libre nuestro obrar. En sus pies para hacer libre nuestro caminar. En Getsemaní, su sudor era como gotas de sangre, haciendo libre nuestra toma de ¿qué? De decisiones. En su espalda, para que nosotros por su llaga fuéramos ¿qué? Fuéramos sanados. ¿Cierto? En la frente, para que el sudor del trabajo suyo no fuera por gusto, sino que cuando usted trabajara, usted disfrutara del producto de su trabajo. Y lo último, para salvarnos a nosotros, la sangre que nos salvó a nosotros fue esta de aquí, del costado.
Así como Dios sacó a Eva del costado de Adán, sacó a la esposa de Machía del costado de Machía. Lo mismo. Y Adán estaba dormido, el Señor también. Y esa sangre que salió de aquí, que dice, le metieron la lanza porque el Señor estaba muerto, y al instante salió sangre, y cuando ya no salió más sangre, salió agua, indicando que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre por usted. Alabe lo que Él vive. Y esa sangre no cayó en tierra. Estoy hablando de esta. Esta tenía que caer sobre la tapa de ¿qué? Del arca, que estaba abajo de la tierra. Por eso cuando el Señor muere, el Padre primero oscurece todo, ¿se acuerda? Está formando un lugar santísimo. En el lugar santísimo no había luz natural. Todo era oscuro. El arca está abajo. Jeremías la guardó. La tierra tembló. Las rocas se partieron, ¿se acuerda? Y el Padre abrió un hueco para que cuando le metieran al Señor la lanza, por ese hueco bajara la sangre y cayera allá abajo donde estaba el arca y cayera sobre la tapa del propiciatorio para que Dios pudiera traer salvación. ¿A quién? Para que el Señor pudiera traer salvación a nosotros. No sé en la Biblia suya, pero no sé si en esta Biblia yo creo que sí, está el libro de los Macabeos. De pronto usted nunca lo ha leído. Macabeo es Macabá, que significa martillo. Es un grupo de sacerdotes de los levitas que pelearon con una familia descendiente de los generales de Alejandro el Grande, que se establecieron en la tierra de Bachar al-Assad, en Siria, y eran descendientes de los seleucos. Y de allí un día salió un hombre que se llamaba Antíoco Epifanes IV, o sea, Antíoco Dios manifestado, que se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero que era la personificación del que viene, del anticristo, que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que el anticristo sale de Siria, de la familia de los seleucos que se establecieron allí. ¿Quién sabe cuál de los seleucos salió un tipo años atrás, y ese tipo está siendo preparado por Satan porque es el anticristo de Siria? Entonces, en este libro de los Macabeos, que son Macabeo 1 y Macabeo 2, Macabeo 1 y Macabeo 2, se muestra toda la vida de la guerra de esta familia de sacerdotes contra esa serie de hombres que al final uno de ellos fue un anticristo, que entró al templo y lo contaminó, como dice la Biblia. Que cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, de aquí está la forma como va a aparecer el famoso anticristo, aquí, en el libro de Macabeos. Entonces, en este libro se encuentra, mire, en el capítulo 9, muerte de Antíoco Epifanes, aquí. ¿Cómo murió este? Porque al otro lo mata Machía. Este murió gusaneado, este se pudrió. La gente se le retiraba y dice, ¿qué olor es ese? Porque ese hombre estaba vivo, pero el olor llegaba por allá, por todas partes. Ese hombre se murió así como podrido, en vida. Completamente podrido el hombre, y estaba vivo, pero estaba podrido. Y todo el mundo le corría a la redonda, se hacían a kilómetros, porque el olor salía por todas partes, el olor fétido de este hombre, que era un tipo del anticristo. Entonces, de aquí fue que salió la fiesta que se llama la fiesta de la dedicación, que se celebra en invierno, la purificación del templo. Aquí en estos libros aparece que Dios le dijo a Jeremías